¿sí? Dejar en un tercero o en un simple formalismo el reclamo de los trabajadores o la lucha dentro de, del establecimiento o el contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo jugamos desde ese lado, desde esa posición? Bueno, desde este espacio lo que se trata de hacer es primero, obviamente, escuchar todas las problemáticas de distintos grupos de trabajadores. Creo que desde uno hasta los que han venido, 15, 16, 30, o uno mismo que se lo trata de asesorar de este lado. Obviamente que tenemos que entender que por reclamo sindical se va a tener de un conjunto de trabajadores y un interés en común. No va a ser solamente el reclamo individual. Lo que sí existe, un reclamo individual, lo asesoramos con el doctor y podemos pasarlo incluso netamente a lo jurídico. Ahora, un reclamo desde lo colectivo y de lo sindical se organiza desde un sindicato donde los trabajadores son actores principales y desde el sindicato, que es un punto clave, un pilar clave, se le da la organización necesaria para que tenga más fuerza ese reclamo. Y yo hablo de reclamo individual, de reclamo sindical o colectivo. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que son dos medios distintos para llegar a dos objetivos distintos. Si lo que se quiere es mejorar las condiciones de trabajo, solucionar las problemáticas que están en el establecimiento, ¿sí? Las problemáticas con las cuales uno convive día a día. Esto no es, bueno, listo, busco otro trabajo, no, porque no es una situación así. Hay que estar 8, 10, 12 horas laburando. Uno quiere trabajar de forma decente. Y eso corresponde por derecho. Hablo del abogado de esta posición. ¿Cómo se hace eso? Y bueno, eso es una lucha interna porque corresponde. Entonces, tampoco vamos a dejar, a ver, no correspondería, tienen el derecho de reclamar para mejorar esas condiciones. Uno no es que está ahí de prestado, que tiene que pedir por favor que le den tal o cual cosa, sino que son derechos que tiene y hay que reclamar. Esto es histórico. La única vía de reclamar y conseguir esas cosas, la mejora de las condiciones de trabajo en el día a día, ¿sí? Es desde el ámbito sindical, ¿sí? Desde el ámbito sindical. ¿Cómo nos organizamos desde esta forma? Bueno, como decía, se escuchan compañeros, trabajadores, grupos de compañeros con intereses colectivos iguales, que son por problemáticas iguales y similares, ¿sí? Como vimos, que son las distintas problemáticas que viven cada día. ¿Qué protección damos nosotros de lo jurídico a eso? Bien, lo que hacemos es, desde que se inicia un reclamo, desde un conjunto y desde el sindicato, desde el espacio, ¿sí? La realidad es que desde ese mismo momento lo que hay es sindicalismo, ¿sí? Es un reclamo por intereses en comunes de un grupo de trabajadores. Y lo que hay es actividad sindical, ¿sí? Hoy por hoy la ley, y sigo hablando de este lado como abogado, lo que nos otorga es una protección si la empresa responde repudiando o persiguiendo de alguna manera, como un acto de represalia, esa actividad sindical. Ese reclamo que no es de una sola persona por una diferencia salarial propia, sino que es el reclamo de un grupo de trabajadores organizados sindicalmente para solucionar una problemática común. Entonces lo que tenemos ahí es una actividad sindical clara, y que responde desde un sindicato, señores. No sigamos creyendo que acá hay que ir al sindicato que tiene el sello. El derecho de un sindicato y de reclamar sindicalmente, o mejor dicho, los derechos colectivos, ¿sí? Colectivos, ya sea sindicales o bien derechos individuales sindicales, ¿sí? Yo puedo reclamar también como delegado, por mi delegado, representando, no, pero también me afecta individualmente desde el aspecto sindical. Son derechos de los trabajadores que no tienen que otorgar ni autorizar más que la ley, y sí lo hace desde la norma fundamental o de la Constitución Nacional. Entonces tratamos de esquivar toda valla que haya en el medio, ¿sí? Que de alguna manera limite estos derechos que son de los trabajadores y que entendemos son un derecho constitucional. ¿Cómo va a ser la defensa de esos derechos? Bueno, hoy como dijimos, cualquier acto o hecho de la empresa que sea represivo de alguna manera o repudiando esa actividad sindical va a ser un hecho, punto uno, antisindical. Ahí sí encontramos una protección en la ley sindical que la paso a explicar. Y por otro lado, va a ser un hecho discriminatorio, claramente. ¿Por qué? Porque se está discriminando a una persona en razón de un aspecto subjetivo y claro, que es la actividad sindical, la opinión gremial, ¿por qué no la ideología político-sindical en ese aspecto? ¿Sí? Con referencia a lo primero, encontramos, porque acá tal vez contradiciendo en algún punto, después pasamos a las preguntas, que nos matan las preguntas y solucionamos esto, tal vez que contradicciones mínimas. Pero la ley sindical, sí, como yo les dije, da protección y tutela al delegado con personalidad gremial. Hoy la Corte dice, también tienen los delegados de otros sindicatos. Pero también tenemos un arma clara, que es el artículo 47, que es el amparo sindical, ¿sí? Que más o menos, para que entiendan, dice que no obstruya,
¿sí? Toda actividad sindical debe cesar en ese acto. Entonces, el amparo sindical va contra todo activista sindical, mejor dicho, protege todo activista sindical. Entonces ya ahí tenemos un argumento desde la ley sindical. Nótese ley sindical como una reglamentación de la Constitución, no puedo ir nunca en contra de eso que quede claro, Entonces ahí ya tenemos un primer argumento de protección. El segundo argumento es lo que dijimos, la ley antidiscriminación. Si yo, por afiliarme a un sindicato o por iniciar un reclamo con un grupo de compañeros, me veo despedido, o me veo que me cambian las condiciones de trabajo, o me aíslan, o me cambian de lugar, ¿para qué? Para descomprimir ese grupo, es claramente un acto discriminatorio y repudiable desde lo legal, ¿sí? Entonces, en razón de eso, encontramos protección desde lo legal con el doctor, ¿sí? Y con el doctor que asiste porque es así. Nosotros, y esto ya es jurisprudencia plasmada, porque los jueces mayoritariamente están aplicando esta ley antidiscriminación a la esfera del contrato de trabajo. Ya falla el corte, yo diría que esto es el 80%, el 95%, estamos bien parados desde ese aspecto. ¿Qué es todo esto que estoy hablando? Que hay protección legal a este tipo de reclamos, que son reclamos que salen de la órbita del sindicato común y oficial, y que son reclamos de conjunto de trabajadores por intereses comunes. Dos aspectos estoy marcando acá. Por un lado, que el único medio para resolver ciertos conflictos que son los que ustedes tienen es el sindical. El reclamo de un conjunto de compañeros por intereses en común. Con sindicato, con nombre, sin nombre, con delegado oficial o sin oficial. Digo, la única forma de llegar a resolver esos conflictos comunes es desde el reclamo de trabajadores por un interés en común debidamente organizados. ¿Sí? Esto es histórico, no hay otra vuelta. No es con abogados solamente, es con sindicato o compañeros de trabajadores que conforman el sindicato. Son trabajadores con activismo pleno, o mejor dicho, con presencia activa en ese sindicato. Por eso hablo de base a cúpula. Son los trabajadores los que resuelven esto con asamblea. Obviamente con compañeros que van a saber cómo dar una mano para organizar esa cuestión. No, mejor dicho, organizarlo, ¿sí? Junto con los compañeros. Pero que no nos quiten el protagonismo. Ni abogados diciendo, bueno, voy al estudio y ya lo tiene el reclamo mi abogado. Porque eso sirve para un tema puntual individual, el accidente en el brazo. Eso sí, bueno, el abogado para saber si estamos de bombo, podría pasar. Pero digo, para un reclamo de este tipo sindical, que es el único medio que encuentro para resolver conflictos dentro del seno del trabajo, o sea, para mejorar las condiciones, la única vía es la sindical, y no se entienda esto como un sindicato oficial, no, sino como un conjunto de trabajadores donde cada trabajador debe tener una presencia activa ahí adentro, ¿sí? Y que es cierto que se resuelve con asambleas y demás, pero sí es importante el factor